Bien, sensibilidad somática, dolor, cefalea, sensibilidad, ¿sí? Vamos allá, capítulo 49, tema 4. Vamos al puntero. El dolor como mecanismo de protección, ¿sí? El dolor generalmente ya lo conocemos, lo hemos experimentado desde la etapa inicial de nuestras vidas. Desde el momento en que nosotros nacemos, ya sentimos dolor, ¿sí? Inclusive más antes, aunque no lo entendemos, pero ya percibimos en realidad el dolor. Lo que sucede es de que estas sensaciones de dolor son difusas, son un montón de clasificaciones que lo vamos a entender ya, ¿sí? El dolor nosotros lo interpretamos como una sensación desagradable, una sensación de sufrimiento, una sensación de malestar, del cual nosotros tenemos muchas veces que intervenir en solucionar ese tipo de dolor, ¿sí? Aunque a veces no es solucionable. En este caso, como el cáncer, ¿no? Produce bastante dolor y pues no se produce cáncer de colon, eh, infarto agudo de miocardio, entre otras características que son ya más graves, ¿sí? Pero en este caso, cuando son dolores superficiales, de los cuales nosotros podemos intervenir, ¿sí? Entonces, mientras podamos, hay que realizarlo, ¿sí? En restaurar justamente la armonía de nuestro cuerpo, porque el dolor es como un mecanismo de protección ante alguna afección que nos produce. Por ejemplo, tenemos este tipo de imagen. Mira, generalmente el dolor se produce por un estrangulamiento, una compresión, en este caso vemos una compresión generalizada en los pacientes, ¿sí? Mira cómo está a la región sacro, región sacral, ¿no? Vemos también cómo se está en la región dorsal comprimiendo, ¿no? Y esto es producto de una alteración de la sensibilidad en la región. Esto se llama escaras. Esto son producto de bastante tiempo recostado en una sola posición, por lo cual los huesos, cuando comprimen una área, ¿no? Una área, por ejemplo, a la altura de las caderas, ¿no? A la altura de los codos, de los hombros, ¿no? Donde tenemos los huesos que están comprimiendo al tejido, en este caso la piel. La piel tiene un grado de mantenimiento, ¿no? Con la oxigenación que tiene ahí. Pero después que pasa ese tiempo, empieza a doler. Y es nosotros cuando nosotros sentimos en este caso el dolor. Cuando sentimos el dolor, inmediatamente nos movemos de un lado a otro. Eso sucede también cuando estamos sentados bastante tiempo en el escritorio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos esa sensación, nos movemos, ¿no? Buscando una posición más adecuada. O en este caso, nos paramos y cuando nos paramos, entonces la oxigenación, la vascularización vuelve a oxigenar esa zona y se desvanece el dolor, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede cuando en este caso se ha producido una hipoxia, ¿no? Una isquemia en la región de la piel, por eso es que se abre, ¿sí? Entonces, por eso te digo que el dolor permite que el individuo reaccione ante el dolor propiamente y modifique su posición para que ésta pueda ser llenada de oxigenación en el lugar de presión. Bien, cuando la sensibilidad es afectada, el paciente no se mueve y es por eso que le sale este tipo de escoriaciones, ¿no? Escaras. Entonces, esta escoriación, ¿no? De que es descamación propiamente de la piel, ¿no? Es producto de las zonas de presión propiamente, ¿sí? Bueno, entonces ahí podemos observar prácticamente, ¿no? Cómo es producido el dolor.
pero en este caso los pacientes no tienen una sensación del dolor, es por eso que se quedan así. Generalmente son los pacientes que están en estado comatoso, ¿no? Los que están con coma, o también los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Que no sienten a veces el dolor en los miembros inferiores y por eso se están haciendo laceraciones, ¿no? Bueno, entonces el dolor, ¿sí? Como sabemos que es un mecanismo protector del cuerpo en respuesta al daño tisular del cuerpo, ¿no? Este se va a clasificar en dos. Tanto el dolor rápido, que accede inmediatamente a una velocidad de 0,1 segundos, ¿no? Como también un dolor lento que difiere por lo menos en un segundo, ¿sí? Es el dolor lento, a pesar de que nosotros lo miramos como si fuera un dolor rápido, ¿sí? Entonces, el dolor lento se percibe como frente, dolor sordo, dolor crónico. Bien, todos los receptores dolorosos son terminaciones nerviosas libres, por si acaso, ¿sí? Por tanto, estos se van a estar elevando gradualmente conforme el estímulo doloroso sea mayor, sea localizado en un lugar, ¿sí? Y también esté aumentando su intensidad. Esto es hiperalgesia, ¿sí? A esto se determina una hiperalgesia. Estos también son altos en número y en densidad. Los receptores, en este caso, ¿sí? Los receptores dolorosos son altos y en número de densidad, ¿sí? Por lo tanto, se va a localizar más en la piel, en el periósteo, en la pared articular, superficie articular, la dura madre. Estos, como son el dolor, el mecanismo de protección del cuerpo, va a estar respondiendo a tres tipos de estímulos. Estímulos mecánicos, fracturas, tipo golpes, ¿sí? Térmicos, ya sea de sensación de calor y frío, y también químicos, ¿bien? Que van a hacer que sean compuestos químicos que nos estén irritando en la piel en algún momento, que nos esté quemando, o también internamente por productos de elementos químicos intestinales, ¿no? Estos, que son mecánicos y térmicos, va a tener un dolor rápido que se va a estar propagando de entre 6 a 30 metros por segundo, o sea, rapidísimo, ¿no? Por eso es que es dolor rápido, como lo hemos expuesto anteriormente. Estos van a tener unas fibras de tipo A, G, ¿no? Las cuales van a excitar en las neuronas de la lámina 1 del asta dorsal, ¿sí? Aquí tenemos entonces el asta dorsal, ¿no? De de la sustancia gris. Aquí en esta zona podríamos ver que se localizaría justamente un mielómero, ¿no? De la médula. Aquí estaríamos viendo la sustancia gris y vemos cómo esta neurona, vemos aquí, ¿no? Una neurona del asta laminal, AG, ¿no? Una fibra, viene hasta la región marginal, hasta la zona marginal. Si hemos estudiado neuroanatomía, las áreas, como vemos aquí de la sustancia gris, se estarían laminando, se laminan, ¿no? Esta laminación se llama laminación de Rexet, ¿sí? Por tanto, se clasifica de esta forma, en lámina 1, 2, 3, 4, 5 y entre otras, ¿sí? Como vemos, área es una zona ya más sensitiva. Vemos justamente que estas de acá, las fibras AG, ¿no? Que son fibras estas, vienen localizándose en la región marginal y en la región del núcleo propio, ¿sí? En la región, como vemos, ¿no? La sustancia gelatinosa, viene otra fibra tipo C que se estaría localizando acá. Ya lo vamos a hablar, ¿sí? Más adelante. Entonces, estas son las fibras que emiten justamente la sensibilidad ascendente, ¿no? Entonces, estas originan del fascículo neuroespinotalámico, lo cual facilita la localización del dolor, asciende
¿no? Por la sustancia blanca medular, lo que encontramos acá, ¿sí? Tenemos aquí la sustancia blanca, laterales, las posteriores y las anteriores, ¿se acuerdan, no? Y por medio de los haces ascendentes, ¿no? De la médula, ascienden, ¿dónde? Hasta llegar al núcleo ventrobasal del tálamo, ¿sí? Del tálamo llegan directamente a la corteza, en este caso al área uno, y es justamente donde se estaría determinando el tipo de dolor o sensibilidad hacia los traumas o dolores mecánicos y térmicos, ¿sí? ¿Dónde? Aquí exactamente, ¿sí? El área somática, al área corteza, al área uno, ¿no? ¿Se acuerdan? 312 de Brodmann, ¿no? El área somatosensitiva, ¿sí? Dependiendo si en este caso ha sido una estimulación, una fractura, tal vez un golpe a nivel de la mano, vemos aquí, ¿no? En el homúnculo de Penfield, dónde se estaría localizando, ¿sí? En qué área, en qué zona. También si fue a la altura de los pies, a través del rostro, dependiendo de dónde ha sido la localización. Podemos determinar de acuerdo al homúnculo de Penfield. De acuerdo a los químicos, los dolores tipo químicos, tenemos el dolor que es lento, discurre más o menos a una distancia por lo menos de 0,5 a 2 metros por segundo, y estos adquieren por distribución no sensitiva a partir de las fibras de tipo C, y son las que hemos visto acá. Aquí están las tipo C y se localizan en el núcleo gelatinoso, ¿sí? La sustancia gelatinosa o segunda porción laminal de la laminación de Rexet, ¿sí? Ahí lo vemos. Entonces, estas van a ser las que crean el fascículo paleo espilotanámico, ¿sí? Estas van a ser producto de excitación de neuronas de la sustancia gelatinosa, la cual va a producir también en las láminas, como vemos, 5, 6 y 7, aquí más abajo va a estar, ¿no? Por medio de esta otra neurona, haciendo la excitación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos el estímulo aquí, ¿no? Vemos una agresión, una pérdida de solución de continuidad, hacia de un trauma, entre otras características. Vemos que también se ha cortado, ¿no? Los capilares, se ha seccionado los capilares y están sangrando, ¿sí? Cuando sangra, vemos aquí las terminaciones libres, ya sea de la región muscular, ya sea de la región más de la dermis, ¿no? Vemos la epidermis también, y estas discurren por el área, como vemos aquí, ¿no? Tanto sensitiva como motora, ¿sí? Para percibir justamente si el daño ha sido muy profundo o simplemente ha sido superficial. Pero si simplemente ha sido superficial, discurre por esta zona, ¿no? Cruzan la línea media, como vemos aquí a la altura. A este nivel hemos visto la laminación de Rexet, ¿no? Núcleo gelatinoso, el fastigial también, ¿no? Que se localizaría acá. Cuando llegan a estas neuronas, cruzan la comisura gris intermedular, como lo vemos acá, se van a la médula, al cordón medular anterior o lateral, ¿no? A los espinotalámicos, y los haces se encargan de ascender la información por medio de la segunda neurona, ¿sí? Ascienden de forma anterior y lateral. Estos, al momento de ascender, terminan en el tronco encefálico, ¿sí? Tronco encefálico, no en el tálamo, ¿sí? No en el tálamo, sino en el tronco encefálico, por lo cual alcanzan a la formación reticular y se van al colículo superior. Luego se van a la sustancia gris periacueductal, ingresa a los núcleos intralaminares y por último ya estaría llegando a los núcleos posteriores al tálamo e hipotálamo después, ¿sí? Entonces, la forma como asciende la sensación del dolor, en este caso, de la parte mecánica, térmica y también química, ¿sí?
Las señales del dolor son transmitidas por esta vía, las cuales se localizan de una forma amplia, ¿sí? El dolor en la mano, como por ejemplo aquí lo vemos, una mano, ¿no? Se siente en cualquier parte del brazo, cuando en este caso no es bien localizada, ¿sí? Entonces vemos, ¿no? Que el área somatosensitiva 1, en esta zona, ¿sí? Determina la localidad del dolor y la localización precisa. En cambio, las áreas reticulares, ¿sí? Forman parte del sistema activado o producen alerta del dolor. Esto lo que vemos es la formación reticular. Cuando en este caso la parte agredida, ¿no? Está siendo captada por las terminaciones libres, nuevamente explicamos, son captadas, llevadas hasta la parte posterior y se van ascendentemente hacia el área somatosensitiva 1. Y cuando nos referimos al área reticular, como vemos acá, ¿no? Entonces van directamente a distribuirse a toda esta zona, que no ingresan, como ya les mencioné, no están yendo al tálamo, ¿no? Entonces el área reticular no va al tálamo, sino que el área somatosensitiva sí discurre por el tálamo y después pasa a la corteza. Bien. Entonces, ahí vemos los dos tipos de vías, en este caso de área somatosensitiva 1 y las áreas reticulares. Expresión del dolor, analgesia, ¿sí? Cada persona reacciona al dolor de diferente forma. Este sistema consta de tres componentes fundamentales que son, primero, la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo y la protuberancia. Aquí vemos, ¿no? Este es el acueducto mesencefálico de Silvio, ¿sí? Entonces, aquí vemos justamente los pedúnculos cerebrales. Más abajo se encontraría el puente. Aquí estaríamos en la porción mesencefálica. Aquí están los colículos superiores, ¿sí? Aquí se encontrarían aquí se encontraría los lados, la región lateral del mesencéfalo, ¿sí? La sustancia negra, el núcleo rojo, núcleo motor ocular común del nervio par craneal, ¿no? Aquí lo vemos. Entonces, como vemos el acueducto mesencefálico, ¿no? Entonces, alrededor, al contorno de este, es justamente que está localizándose este sistema, ¿sí? De relación. Este recibe aferencias de las vías ascendentes del dolor y proyecciones descendentes del hipotálamo y postencefálico también, ¿sí? Tenemos otro que es el núcleo magno de RAFE, que libera serotonina, y el núcleo paraganglionar, que libera noradrenalina. Estos dos, como vemos, se localizan aquí, ¿sí? Por ejemplo, el núcleo magno de RAFE, como es toda esta localización que se encuentra en color verde, ¿sí? Todo esto es lo que llega a estar en relación también con este sistema de supresión del dolor, ¿sí? Y el núcleo paraganglionar también, de la misma forma. Tenemos las interneuronas encefálicas del asta dorsal, ¿no? A nivel medular, que son las que también bloquean las señales del dolor por pre y post sinapsis, ¿sí? También bloquean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vemos los tres importantes, pero también tenemos otros, ¿sí? Los elementos que producen supresión del dolor, o sea, la analgesia. El núcleo magno de RAFE, como ya lo hemos visto anteriormente, y la sustancia gris periacueductal, ¿no? Como lo hemos visto a la altura del acueducto de Silvio, en la anterior imagen, poseen receptores que tienen receptores opioides cerebrales que reciben justamente endorfinas y encefalinas. Estos son los elementos, ¿no? Que captan justamente los elementos de analgesia, o sea, los analgésicos, ¿sí? Cuando se libera, ¿no? En este caso, cuando se liberan, al momento de recibir un opiáceo, estos producen un circuito de supresión del dolor, ¿sí? Por lo tanto, disminuyen la percepción de este dolor. Eso es lo que sucede entonces cuando nosotros consumimos algún analgésico opioide, ¿sí?
Cuando ustedes han visto a las personas que en este caso no tienen ningún tipo de dolor, pero también consumen clorhidrato de cocaína, o en este caso otras sustancias que no son adecuadas, no son estupefacientes, las personas al momento de consumir hacen una supresión del dolor, producen una analgesia. Por eso es que las personas se creen como unos superhombres, ¿sí? Cuando toman estas sustancias, porque no les duele nada. Hacen, deshacen, se golpean, pueden subir, escalar, hacer cosas que nunca jamás podían haber hecho. O sea, esas son las partes que producen una inhibición del dolor, ¿no? Y a la vez de eso también hace que se libere, entre otras cosas, adrenalina, se libere noradrenalina, cosas que aumenten más la potenciabilidad de su energía, ¿sí? Entonces aquí vemos justamente que por medio de estas son las que se inhiben el dolor, ¿sí? Por estimulación eléctrica también se hace la analgesia, ¿no? Por medio de electrodos en columnas dorsales, ¿no? Por vía esterostática. ¿Qué quiere decir esto? En una cirugía se coloca unos determinados electrodos y el paciente puede eh, aumentar esta parte eléctrica que hace la analgesia, ¿no? Anula justamente el dolor y por ende también el paciente se vuelve más tranquilo, ¿no? En los pacientes que tienen dolor crónico, ¿sí? Pero esto no se lo hace en toda la columna, sino se lo hace dependiendo a qué mielómero corresponde la parte de terminaciones del dolor. Bueno, tenemos el dolor referido, ¿sí? El dolor referido es originado en un órgano o en un tejido interno, ¿sí? Como vemos en este caso, el área cardíaca. Bien, cuando se produce, ¿no? Un tipo de infarto, entonces el dolor se irradia no solamente en la región precordial, sino que también a la altura del hombro, en la altura del cuello, ¿no? Aquí vemos en la región de el trapecio, ¿no? En toda esta región y en la región dorsal, ¿no? Entonces, en todos esos segmentos se estaría irradiando este tipo de dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece sinapsis con neuronas que reciben aferencias cutáneas, ¿no? Es por eso que siente bastante dolor en esas zonas y también que discurre a un determinado brazo, ¿no? Por ejemplo, el dolor pericardio refiere a la mandíbula, también al cuello y al brazo izquierdo, ¿sí? Entonces ahí lo vemos, en esas características. Alteraciones clínicas del dolor, ¿sí? Alteraciones clínicas del dolor vemos la hiperalgesia, ¿sí? En este caso es un aumento de la sensibilidad ante el estímulo doloroso, ¿bien? El síndrome del dolor talámico, ¿no? A esta altura vemos el tálamo, ¿sí? Entonces, se produce generalmente por una interrupción de la perfusión sanguínea a nivel talámico, ¿sí? Del cual hace la abolición de la sensibilidad contralateral del cuerpo. O sea que si está afectado este tálamo del lado izquierdo, pues el lado derecho del cuerpo estará abolido, ¿sí? Estará neutralizado la parte sensitiva, a eso quiere decir, ¿sí? Pero cuando recupera nuevamente la sensibilidad por esta interrupción transitoria de perfusión sanguínea, el paciente empieza a localizar mal el dolor de la región contralateral, ¿sí? O sea, ha tenido un determinado daño a este nivel y no se ha podido recuperar al 100%. La hiperpatía, ¿sí? ¿Qué es la hiperpatía? La hiperpatía es un dolor intenso, insoportable en un lugar, en una zona, por una estimulación mínima. Al simple contacto a veces de la ropa que está, ¿no? Rozando la piel, ahí se produce una hiperpatía, ¿no? Es una hipersensibilidad en esa zona.
El herpes zóster, que también se llama culebrilla, ¿no? Vemos aquí el herpes zóster, cómo está discurriendo justamente por los nervios, ¿no? Que están viniendo de la región de los plexos, ¿no? Entonces, el herpes generalmente hace una continuidad por los nervios, ¿sí? Y esto se manifiesta también en la dermis, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, ataca generalmente a un ganglio raquídeo, produciendo dolor segmentario y un exantema cutáneo, en el cual nosotros los podemos ver acá, ¿no? En este caso, un tratamiento con aciclovir, antivirales, ¿no? Aciclovir, sí, entre otros fármacos, son los que permiten justamente ya inhibir esta propagación del herpes, ¿no? En este caso. Este dolor es quemante, es urente, es desconfortable, la persona no puede echarse adecuadamente. Estas bollas, ¿no? Que son ampollas, generalmente revientan, estoran, ¿no? Deja la piel expuesta, deja un cuadro más traumático en el paciente y sobre todo, lo peor es que deja, ¿cómo te diría? Cicatrices, ¿sí? Justamente por esa misma razón. El dolor lacinante, que es intenso, en un claro ejemplo vamos a ver acerca del neuralgia del trigémino, ¿sí? Es ya sea de un territorio en el cual podemos ver, ¿no? El trigémino, ya sea con su rama oftálmica del maxilar superior en la región mandibular, dependiendo cuál de esas zonas es, estaría discurriendo el determinado dolor. Esto generalmente se produce por un tic doloroso que es por una dilatación a nivel del ganglio, en este ganglio de Gase, y lo que hace es una compresión a este nivel, ¿no? Entonces el vaso sanguíneo hace una compresión a este nivel y eso es lo que produce la neuralgia del trigémino. Bien, pero este tipo de dolor, como estamos viéndolo acá, ¿no? Hace un tipo de dolor lacinante intenso, ¿sí? Cefalea. Cefalea es un dolor de la cabeza, ¿no? Un dolor de la región cefálica, ¿sí? Entonces, esta cefalea puede ser de origen extra e intracraneal, ¿sí? Entonces, realmente es un dolor intenso, incómodo, muchas veces hasta es incapacitante, nos hace olvidar de las cosas que nosotros tenemos que hacer, como a nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente prefiere estar quieto, echado o busca alguna posición para estar más adecuadamente tranquilo, ¿no? ¿A quién no le ha dado cefalea, no? Un dolor molestoso, dependiendo si es pulsátil, si es opresivo, ¿no? Si es compresivo también, entonces, dependiendo de qué tipo de dolor, ¿no? Entonces, a eso se define si va a ser intra o extracraneal. Generalmente, la dura madre, ¿no? Y la vaina de los nervios craneales son los que contienen receptores del dolor, ¿sí? Y en este caso, ¿no? Como el síndrome del dolor talámico o los tics dolorosos son los que perciben mayor la sensación, ¿no? Como te expliqué anteriormente acerca de la neuralgia del trigémino. Cefalea de origen craneal quiere decir que se produce por compresión de los senos venosos, ¿sí? Senos venosos, ya sea los senos venosos longitudinales superiores, ¿no? Los transversos, los senos venosos cavernosos, entre otros senos que hemos encontrado en neuroanatomía, ¿sí? Y en estiramiento de la dura madre también. Recordemos que la bóveda craneana tiene un espacio que solo está destinado justamente para recibir al encéfalo, ¿sí? Al cerebro. Y en este caso también a todas las variantes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Tener en cuenta esa parte. Por lo tanto, no tiene espacio para un tumor, no tiene espacio para un parásito, ¿no? Para un parásito que a veces se localiza en la cabeza, ¿no? Por un producto de una
una ingesta de una comida infectada por parásitos, ¿no? En este caso, la cisticercosis, ¿no? Entonces, no tiene espacio para una extravasación de líquido, en este caso por traumatismo cefalocraneano, ¿no? En este caso un coágulo de sangre por debajo de la calota, ¿sí? Entonces, a ese nivel, como vemos que se está estirando la dura madre, hace que se produzca el dolor, ¿sí? Porque la dura madre tiene, recordemos, bastantes receptores del dolor, ¿sí? Como también de los nervios. Bien, también la inflamación meningia, ya recordemos cuáles son las meninges, ¿no? La dura madre, la pia madre, la aracnoides, hacen que se produzca justamente una inflamación meningia y a la vez también un dolor cefálico, producto de también la meningitis, ¿no? Que es bastante complicada esa enfermedad, ¿no? La disminución del líquido cefalorraquídeo también hace que el cerebro se hunda, ¿sí? Sabemos que aquí tiene una presión negativa el cerebro, está constantemente bañado en líquido cefalorraquídeo, que cuando en este caso se extrae unos 20 ml de líquido cefalorraquídeo, ya al paciente que está echado, el cerebro empieza a descender, empieza a apretarse aquí a este nivel, ¿no? Si es que el paciente está en decúbito dorsal o si está en decúbito lateral, también aquí en los lados. Pero si el paciente se sienta, eso es lo peor, ¿no? Todo el cerebro va directamente a reposarse, ¿dónde? En el piso de la cavidad de la bóveda craneana, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Produce un estiramiento de la dura madre y eso es lo que produce el dolor característico, ¿no? Después de el dolor característico después de las cirugías, después de colocación de la anestesia, entre otras características. Bien, bueno, ahí lo vemos entonces. Aquí en esta parte vamos a ver justamente dónde está el cráneo, ¿no? Vemos justamente la dura madre, donde se localiza la aracnoides, la pia madre que está en contacto con el cerebro. Vemos entonces, ¿no? La aracnoides y en este espacio que se encuentra aquí estarían localizándose justamente ya el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Como es bien visto en neuroanatomía. El dolor de cabeza es también producto de la toxicidad del alcohol, ¿sí? El alcohol ingerido, ¿no? Y productos también de oxidación de las meninges, ¿no? Entonces, eso también hace que produzca bastante dolor, ¿no? El estreñimiento, ¿sí? Produce cefalea por efectos tóxicos de sustancias metabólicas circulantes, ¿bien? Entonces, el estreñimiento, como que no está produciéndose, en este caso, la peristalsis adecuada, ¿no? No está absorbiendo también los nutrientes, como también no está eliminando, ¿no? Los desechos residuales tóxicos. Entonces se acumulan dentro de la, del cuerpo, lo que hace que esta toxicidad también haga una especie de estimulación, ¿no? Aquí, dolorosa, y produzca también dolor cefálico, ¿no? Como vemos acá, una dilatación de un vaso sanguíneo, ¿no? De forma pulsátil, hace que nos duela en determinada región del cerebro, ¿no? La cefalea, ¿no? De origen pulsátil, ¿no? Por aumento de volumen vascular, estiramiento de la dura madre, como ya lo hemos mencionado hace un instante, produce una incapacidad de los vasos para mantener justamente la presión normal intracraneana. Bien, pero eso es transitorio, pasa también, o a veces cuando la presión sanguínea está muy elevada y produce en este caso un dolor, ¿no? Nivel cerebral.
También se produce el dolor, ¿no? Cefálico cuando existe una presión arterial baja, ¿no? También la hipoperfusión cerebral hace que también produzca una cefalea, ¿sí? Cefalea de origen extracraneal, ¿sí? La de extracraneal se produce por tensión emocional, ¿no? En este caso, por tensión espástica muscular, ¿no? Que son músculos que estarían insertados en la cabeza, por ejemplo, los músculos esternocleidomastoideos, los escalenos, los esplenios, entre otros, ¿no? Son los que también el trapecio, que sin lugar a duda también este es muy importante porque a nivel de los ligamentos, los tendones que se encuentran acá, son los que producen una irritación a nivel de la región occipital, en este caso, mayormente, y eso produce también una cefalea, ¿sí? Cefalea extracraneal. También la irritación de los senos paranasales, ¿no? Producto de una sinusitis, ¿no? Entonces hace también que se produzca un dolor craneal, ¿no? En este caso de los senos paranasales frontales, los senos paranasales del maxilar superior, estos no influyen mucho, pero también hacen su efecto. Pero los que sí hacen mayor efecto son los senos paranasales superiores, frontales, los del esfenoide también, ¿no? Del cuerpo del esfenoide, porque está cerquita ahí en este caso, a la pituitaria, ¿sí? También vemos alteraciones de los globos oculares, ¿no? Cuando en este caso estamos demasiado cansados o un lente nos hizo mal, nos afectó. A veces la luminosidad extrema, ¿no? De algún objeto, en este caso de un computador, de un celular, ¿no? Hace que nos duela bastante no solamente el ojo, sino que esto se percibe a nivel cefálico, ¿sí? Cuando se hace, digamos, un esfuerzo ocular, ¿sí? Y aquí vemos los tipos de posiciones de los, este, de los dolores, como vemos una migraña, ¿no? En todo el rostro y la cabeza también, ¿no? Que se irradia en toda esta sección de forma tensional, ¿no? En la región anterior frontal, en forma de racimo, difuminado, en este caso, y vemos de la parte sinusal en los senos paranasales, ¿no? Vemos también, de acuerdo a la sensibilidad térmica, ¿no? Por ejemplo, también el dolor, ya pasándonos fuera de la parte del área cefálica, tenemos receptores térmicos, ¿no? Y su excitación justamente produce en este caso, el dolor característico, ¿no? Cuando en este caso se toca el hielo y se lo mantiene, por ejemplo, un cubo de hielo en tu mano, mantenerlo ahí, vas a sentir dolor, ¿sí? No vas a sentir frío ya, vas a sentir dolor, ¿sí? Entonces eso es lo que se traduce. Prácticamente mantener un hielo en tu palma de tu mano, sostenerlo, no lo sostienes por mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que produce también el dolor. Como también el fuego es característico, ¿no? Tú sabes que está caliente cuando te acercas, pero cuando te pones el fuego en la palma de tu mano, prácticamente ya no sientes el calor, sino sientes el dolor, ¿sí? Por sensibilidades térmicas, ahí lo vemos. Bien. Entonces, a este tipo de receptores, ¿no? Que perciben justamente los cambios térmicos, estas son terminaciones nerviosas libres las que se localizan. Y estas son las que determinan justamente si está demasiado frío, demasiado calor, entre otros, ¿no? Ahí lo vemos. Bueno, la activación de los receptores para el frío y calor por temperaturas en el intervalo de 7 grados a 50 grados, ¿sí? Esto generalmente se activa justamente cuando nosotros estamos, ¿no? En condiciones climatológicas bastante extremas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el África, bueno, vamos a sentir bastante calor, ¿no?
y en esta zona vamos a estar experimentando, ¿no? Justamente demasiada calor por medio de los receptores térmicos, ¿no? También si estamos en el polo norte, polo sur, ¿no? O en Siberia, en parte de Rusia, ¿no? Entonces, o Alaska, ¿no? Entonces estaríamos sintiendo bastante frío, ¿no? Estos dos extremos de temperaturas se perciben como dolor intenso y no como frío-calor, ¿sí? Por si acaso, duele también. Así como, como el ejemplo que les di acerca del hielo en la mano, ¿sí? Cuando estamos en 24 grados, ¿no? Se activan los receptores de frío, ¿sí? Y es justamente donde nosotros ya sentimos el frío característico, ¿sí? La sensación, no el dolor, es muy diferente, ¿sí? Cuando vas a tu heladera, abres la nevera, ¿no? Y sientes el frío que sale del congelador. Es ese instante que tú sientes la percepción de frío, pero no te duele, es la diferencia, ¿sí? Cuando llegamos a 45 grados, ¿no? Pero ya en este caso en Santa Cruz llegamos a 32, 35, nos sofocamos, ¿no? En Brasil generalmente llega, ¿no? Hasta los 45 en algunas regiones de Brasil, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros sentimos ya bastante calor y nos queremos ahogar, ¿no?